Muy buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a María Acaso, investigadora especializada en el área de educación artística, innovación educativa y pedagogías invisibles, creadora de Red Evolution, lo que desde hace algunos tiempos se conoce como la revolución educativa. Y sé que ella se va a centrar en su charla a ampliar este significado. Es una iniciativa con un lenguaje directo y nada académico, donde se incluye una serie de propuestas que pretenden provocar el siempre difícil paso de la teoría a la práctica en el quehacer educativo, invitando al cambio y a la transformación. Ella participó en las charlas TED en Barcelona con una conferencia muy particular, ¿Cómo cambiar el paisaje de la educación? Ha sido conferencista en Europa y América Latina en diversos temas de transformación educativa. Es experta en el desarrollo de estrategias a través del Art Thinking, planteando cómo el arte puede transformar la educación. Nos acompaña desde España con la conferencia titulada Del suspenso al suspense, la creatividad como eje fundamental de los procesos evolutivos. Le damos la bienvenida a María, una docente arriesgada en su campo educativo, la educación artística, 20 años de experiencia que le ha permitido darse el lujo de innovar en diferentes procesos, en su expresión, en su metodología, pero especialmente en la evaluación. Recibámosla con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a empezar mi charla, que no tengo tanto tiempo como quisiera, y siempre que empiezo mis charlas hago la misma pregunta, y es que me gustaría que las mujeres que hay en la sala levanten la mano, por favor. Entonces, como queda demostrado científicamente que hay más mujeres que hombres en la sala, pues voy a hablar en plural femenino. Porque me parece, no sé ustedes, pero a mí me parece un poco contradictorio que haya 80% de mujeres en la sala y hablen masculino, ¿no? ¿Les parece bien? Bueno, y luego voy a aprovechar también estos minutos primeros para decir que estamos en un evento con 80% de mujeres, hay 6 ponentes y de esos 6 ponentes hay una mujer. Pero es la mujer, pero debería de haber como mínimo la mitad, ¿no? Yo cuando estamos hablando de innovación, creo que la innovación va de la mano de que como mínimo el 50% sean mujeres. Entonces esto yo lo dejo como una invitación. Doy muchas gracias a Santillana y a la Mesa Nacional de Educación Privada por invitarme, pero espero que el congreso del año que viene haya como mínimo la mitad de mujeres encima del escenario. Bueno. Ahora ya sí vamos a empezar con la charla. Quería preguntarles, ¿la palabra suspenso a qué les recuerda? Reprobar, castigo, ¿no? ¿Suspenso? ¿Suspenso? Es que a lo mejor aquí en Colombia suspenso no significa lo mismo que en España. ¿No? Claro. Entonces aquí necesitamos un giro, ¿no? Porque en España suspenso es reprobar. ¿Se dice aquí reprobar? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Reprobar? Sí. O sea, cuando un chico o una chica suspende, dice, qué horror, he sacado un suspenso. Ahora lo entienden bien. ¿Y qué significa el suspense? La expectativa, lo que no sabemos, lo inesperado. Entonces, el título del suspenso al suspense
Quiere decir esta historia que tenemos que hacer de pasar, de entender la evaluación como un castigo, de algo que es doloroso, que es difícil, a algo que es justo lo contrario, ¿no? De esto va a ir un poco esta charla. Porque sobre todo voy a hablar de la evaluación como un proceso creativo. Aunque ahora mismo a muchas de ustedes les parezca como un poco loco pensar que la evaluación se puede mezclar con un proceso artístico y ser un proceso creativo, yo lo voy a demostrar en la charla de hoy. No se mueve. Ah, está apagado, gracias. No, tampoco. A ver si es el otro lado. No. Ah, sí. Sube para abajo. Vale, perfecto. Bueno, aunque agradezco mucho la presentación anterior, yo me voy a presentar también brevemente. Como acaban de decir, yo llevo 20 años, 22 casi, siendo profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Bellas Artes. Y durante todos esos años he investigado mucho los procesos de evaluación. Esta foto que tienen aquí, que como a mí me gusta presentarme, aunque parezca difícil de creer ahora mismo, es un proceso de evaluación. Es un proceso que luego analizaremos, que es una entrevista performativa, en la que ustedes pueden imaginar que yo soy la que estoy debajo de la careta de pájaro y estoy teniendo una conversación con mi alumna. Estoy teniendo una conversación sobre la nota, sobre el número exacto que ella va a sacar, ¿no?, en su asignatura, algo que ha sido totalmente irrelevante a lo largo de los 4 meses de asignatura, pero que en el último momento tenemos que sacar porque ya necesita una nota para pasar al siguiente curso. Entonces ahí como que negociamos y decimos, bueno, pues ¿qué te parece? ¿Un 8? No, ya prefiere un 9, muy bien, un 9, ya, se acabó. Esa es la forma que tenemos en esta entrevista performativa de sacar esa nota. Es muy buena metáfora de todo lo que vamos a ver al final de la charla y tiene que ver con descentrar la evaluación del centro del proceso educativo. En mis asignaturas no es importante la evaluación, lo importante es el aprendizaje y por lo tanto al final hacemos algo para sacar esa nota, pero que en ningún momento está en el centro del proceso. Además de ser profesora de la Complutense, pues desde hace 6 meses tengo la suerte de ser la jefa del Departamento de Educación del Museo Reina Sofía. Me han llamado de este museo también para llevar a cabo un proceso de innovación, que es lo que he hecho durante 20 años en la universidad, y ahora me toca en otro contexto completamente diferente como es un museo. Tengo que decir que acabo de venir del Museo de Arte Moderno de Medellín, uno de los museos de arte contemporáneo mejores del mundo, y estoy muy contenta de, siempre que vengo a Medellín, de venir a este museo, que si ustedes viven aquí o si no conocen porque son de otras ciudades de Colombia, les recomiendo mucho que vayan a ver. Tienen grandes museos en esta ciudad, el de Antioquia y el de arte moderno. Aparte de mis trabajos y mis proyectos, pues escribo bastantes libros. El que se ha comentado anteriormente es este, Reduvolution, cómo hacer la revolución en la educación, y fíjense qué casualidad que el prólogo es de Alejandro Pistitelli. Y desde hace un año estoy trabajando mucho con el concepto de art thinking, el concepto del pensamiento artístico, y he editado junto a Clara Mejías este libro que se llama Cómo las artes pueden transformar la educación. Lo que vamos a ver en esta charla es cómo las artes pueden transformar la evaluación, pero evidentemente las artes pueden transformar todo el proceso. Junto con mis libros y mis proyectos, soy una persona muy tecnológica. Creo que las redes sociales nos sirven sobre todo para visualizar el cambio, son parte muy importante de la innovación educativa en tanto que son un escaparate de lo que hacemos. Y aquí les regalo mi blog, mariacaso.es, donde hay muchos artículos y algunos de ellos sobre evaluación. Y por supuesto mi alias en Instagram, en Twitter y en Facebook, que es mariacaso con 2 As, de tal manera que si quieren que sigamos en contacto después de la charla lo podemos hacer a través de las redes sociales. Bueno, pues ya voy a empezar con la charla, y a mí siempre me gusta empezar las charlas de forma biográfica, contando cosas que me han pasado realmente en la vida. Y en el año 1994 yo estaba como becaria de investigación, no profesora, en el departamento al que pertenezco, en la Facultad de Bellas Artes. Estaba ahí con mis libros investigando y de repente apareció mi catedrático, ¿no?, mi jefe, y me dijo: María, ha surgido un problema, mañana me tengo que ir y tienes que dar tú las 10 horas de clase. Y yo, claro, pues se pueden imaginar cómo me quedé, ¿no? Me quedé petrificada.
No había dado una clase en mi vida, no sabía nada de educación, no tenía ninguna metodología, pero a pesar de eso tenía que dar 10 horas de clase al día siguiente. Entonces me fui corriendo, me puse a recabar información y di mi primera clase. En esta primera clase pasaba algo muy concreto, y es que la mayoría de mis estudiantes eran más viejos que yo, más mayores que yo. Y yo estaba muy obsesionada en cómo parecer más vieja yo también. Y entonces me puse unas gafas. Esa es la única cosa que se me ocurrió para parecer más mayor de lo que era, ¿no? Y entonces siempre empiezo las charlas hablando de mis gafas, porque mis gafas fueron como mi primera metodología educativa, ¿no? Esas gafas que me hacían parecer un poco más mayor. ¿Qué ocurrió durante los primeros años que yo di clase? Como tengo que decir, ocurre la mayoría de las personas que damos clase, pues que aunque nos hemos pasado toda la carrera criticando a nuestros profesores y su manera de dar clase, porque nos ha parecido súper aburrida, nos ha parecido nada interesante y hemos aprendido más bien poco con ellos, resulta que cuando nosotras nos ponemos a dar clase, vamos y repetimos exactamente todo lo que nos prometimos a nosotras mismas no hacer, ¿no? Este es el mecanismo de reproducción que creo que las facultades de magisterio tienen que cortar, es una de sus funciones principales. Pero en cualquier caso, yo hice esto, empecé a trabajar este proceso de reproducción, de tal manera que ¿cómo fueron mis clases en los primeros 10 años? Horribles. Fui súper mala profesora. Me metía mucho miedo a mis estudiantes, daba mucha información, estaba todo el día como agobiándolos, conseguía que no aprendieran nada y sobre todo en el terreno de la evaluación, ¿qué es lo que hacía? Muchos exámenes. Toda mi docencia estaba centrada en los exámenes. Los exámenes eran como el elemento central. Y ahí es que unos años más tarde, cuando empieza en mí una preocupación por cambiar mis clases y hacer las cosas de forma diferente, me hago esta pregunta. ¿Para qué evalúo? Y es importante que no me pregunto por qué evalúo, o cómo evalúo, o qué evalúo, sino que me pregunto ¿para qué evalúo? Y en esta pregunta de ¿para qué evalúo? Empiezo a hacer como un viaje y una investigación para transformar los procesos evaluativos que de manera tan horrible estaba utilizando. Esta pregunta de ¿para qué evalúo? Me lleva a que primero de todo creo que los profesores, las personas que estamos trabajando en educación, lo que tenemos que hacer es irnos fuera de la educación para ver qué está pasando en el exterior y así modificar nuestras prácticas de una manera contemporánea. De tal manera que yo identifiqué 4 problemas que me parecen muy importantes para cualquier docente, cualquier rector, cualquier investigador, cualquier persona que está relacionada con la educación. El primero de estos problemas, aunque les parezca un poco surrealista, es esta familia que tienen aquí. ¿La conocen? ¿Hay alguien en esta sala que no la conozca? Bien, la conocemos todas. Pero es interesante saber hasta qué punto conocen a la familia Simpson. ¿Les puedo hacer unas preguntas? ¿Cómo se llama la hija mayor de la familia Simpson? Lisa, muy bien. ¿Cómo se llama el dueño de la tienda donde compra la familia Simpson? Apple, fantástico. ¿Cómo se llama el director del colegio, el rector del colegio donde van los Skinner? Muy bien, que es un gran nombre para rector, por cierto. No sé si se habían dado cuenta. Y ahora la pregunta realmente importante. ¿Cómo se llaman las hermanas de Marge? Patty y Selma, muy bien. Y última pregunta, ¿Patty y Selma se depilan o no se depilan? No se depilan. Muy bien, un aplauso para el caballero, por favor. Bien. ¿Le puedo preguntar al caballero si sabría esta información de la familia que vive en la casa al lado suya? No, ¿verdad? Es más, ¿sabría esa información de su propia familia? Sí, bien, menos mal, todavía hay esperanza. Pero hay veces que todos esos datos no los sabemos ni de nuestra propia familia. Esto es una realidad contemporánea que se llama hiperrealidad. Es decir, en este momento vivimos en un periodo histórico muy diferente entre los anteriores, con una gran presencia de las tecnologías y con una gran presencia del lenguaje visual. Realmente, tengo que decirles algo que yo sé que a muchos de ustedes les va a doler, pero la familia Simpson no existe.
La familia Simpson son unos dibujos, pero estos dibujos están tan presentes en nuestra vida que ya forman parte de nuestro imaginario. Lo mismo ocurre con otras imágenes que vamos a ver ahora y, por ejemplo, este imaginario ahora mismo se está expandiendo enormemente ¿con qué? Con las series, ¿no? Hay muchas de nosotras que seguro que vemos series compulsivamente, ¿no? Que nos es muy difícil cuando termina el capítulo 1 dejar de ver el capítulo 2, ¿no? Y el otro día iba yo en el autobús y oía a unas señoras que decían, una señora le decía a otra, fíjate que estoy tan enganchada a las series y a Netflix que creo que el algoritmo de Netflix me conoce mejor que mi propio marido. Y esto es una realidad. En esos momentos nosotros vemos las series, pero las series también nos ven a nosotros, nos investigan, sabemos cuándo vemos las series, por qué vemos las series, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y este es este concepto de netflicación de la sociedad que nos lleva a plantearnos como docentes qué función tienen los materiales y las prácticas que hacemos. Porque estamos ante un mundo muy distinto al mundo de hace solo 10 años. Fíjense que hace solo 10 años no había WhatsApp. Y podíamos vivir sin el WhatsApp. La hiperrealidad está conectada con otro concepto muy importante en nuestro día a día, que es el hiperconsumo. Fíjense en esta foto. Las 4 fotos que he seleccionado son fotos que a mí me parecen muy interesantes para analizar el mundo donde vivimos. Es una foto de una marca que se llama Sisley, es la marca como superior de Benetton. Como pueden ver, hay unas chicas que son adictas a la moda, ¿no? La metáfora que está haciendo esta foto es esa adicción a la moda. ¿Creen que esta foto refleja bien el mundo contemporáneo? El mundo contemporáneo es un mundo que está muy basado en estrategias de consumo, donde yo creo que muchos de nosotros hemos dejado ya de ser ciudadanos y ciudadanas para ser más bien consumidores y consumidoras, ¿no? Llevamos en un mundo donde los niños pequeños ya quieren comer en el McDonald's, están todo el día pidiendo bienes materiales, les interesan mucho los conceptos de las marcas. Y mi pregunta es, ¿quién puede cambiar esto? Las maestras. Las maestras de kinder y las maestras de primaria son realmente las únicas activistas, de alguna manera, que pueden tanto luchar contra el hiperconsumo como contra la hiperrealidad. Somos las maestras las únicas que podemos como equilibrar estas fuerzas. Estas fuerzas que también están conectadas con otro concepto muy importante en nuestras vidas, aunque todavía no lo conozcamos, que es el terrorismo visual. Es decir, todas estas imágenes llegan hasta nosotras y hasta nosotros y que nos provocan miedos. El miedo a estar gorda, el miedo a envejecer, el miedo a no tener unos dientes perfectos. Aquí tenemos al Miley Cyrus, pero podríamos poner a Shakira, podríamos poner a Piqué, no sé, podríamos poner a cualquier persona que puebla la hiperrealidad. Todas esas imágenes que realmente son la misma, no están ahí porque sí, no son imágenes frívolas, sino que son imágenes que nos afectan mucho en nuestro día a día y que condicionan mucho lo que deseamos. Y de nuevo, mi pregunta es, ¿quién puede luchar contra los terrores visuales? La escuela, las maestras, los profesores, cuando somos capaces de desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Pues bien, tenemos la hiperrealidad, tenemos el hiperconsumo, tenemos estos terrores visuales. Y esto viene acompañado de algo que desde mi punto de vista es muy importante para los que trabajamos en educación reflexionar sobre, y es que fíjense que ya casi no educa a la escuela, educa muy poco a la familia, educa también muy poco a la religión. ¿Quién educa a nuestros niños y a nuestras niñas? El entretenimiento. El entretenimiento que yo siempre que lo significo a través de Disney, ¿no? Disney es para mí como el gran paradigma del entretenimiento. Fíjense que hace poco estuve leyendo unas estadísticas de cuál era la media que un niño y una niña veían una película Disney. ¿Sabes cuál es la media de veces que lo ven? 300 veces. El Rey León 300 veces. La Sirenita 300 veces. Blancanieves 300 veces. La Sirenita, una película en que la protagonista femenina cede su voz para casarse con el príncipe 300 veces. O
Blancanieves. ¿Qué les parece esta imagen? ¿La han visto? Seguro que muchas veces, ¿no? ¿Y qué les parece esta imagen? Esta imagen nos está enseñando algo, es una imagen didáctica, súper didáctica. ¿Qué nos está diciendo sobre cómo tenemos que ser las mujeres? Dormidas, pero 100 años dormidas, ¿eh? Eso es dormir mucho tiempo, ¿eh? ¿Y cómo tienen que ser los hombres? Despiertos, activos, nos tienen que venir a salvar, que a lo mejor ese hombre no tiene interés ninguno de salvar a nadie. Esta imagen es una imagen que nos está enseñando sobre algo muy concreto y muy específico en nuestras vidas y muy importante, que es el amor romántico. Y no hay ninguna asignatura en el currículum sobre el amor romántico, pero debería de haberla. ¿Por qué? Esto que les voy a decir, sé que duele, pero yo tengo que decirlo. Les pido por favor que se imaginen todos y todas que están en un parque, tumbadas en un banco, tranquilamente descansando, con los ojos cerrados. Y de repente, a alguien al que ustedes no han dado permiso y al que no conocen, les da un beso en la boca. ¿Qué pasaría? Bueno, desde aquí no digo lo que están diciendo, pero me lo puedo imaginar. Entonces, si hacemos este pequeño giro del cambio de paradigma, ¿esta imagen realmente es amor romántico o es acoso sexual? Sé que al principio es duro, a mí también me pasó. Sé que es duro, después de ver tantas veces esta imagen y pensar en el amor romántico, empezar a pensar que esto es acoso sexual es complicado. Pero les invito a que lo hagan. Porque de nuevo, este es un tema muy importante y creo que de nuevo somos las maestras, las profesoras, los docentes, los que somos capaces de desarticular este tipo de cosas. Yo siempre diré que la innovación en educación empezará el día que yo llegue a una clase y haya una maestra viendo una película Disney en clase para deconstruirla, para analizar críticamente esa película. Porque son tantas las horas que nuestros niños y nuestras niñas pasan viendo estos textos, estas narraciones, y hay tan pocas personas que les ayudan a tener un pensamiento propio sobre estas narraciones, que creo que realmente como que ha llegado el momento, ¿no? O sea, es el momento que la escuela, que las maestras, los maestros, empiecen a darse cuenta de que esta es la verdadera pedagogía y que nosotras tenemos que hacer algo en las aulas para trabajar en contra, o por lo menos poner un poco en sentido crítico estas pedagogías. Una vez que hemos analizado un poco el mundo exterior, que es tan importante y que evidentemente afecta a lo educativo, vamos a ver qué pasa en la educación. Y en la educación, si hay un tema que a mí me parece realmente problemático, es que las instituciones como esta escuela, por ejemplo, la universidad o los museos, que son instituciones que hemos hecho para fomentar la pasión por el conocimiento, resulta que son las instituciones, los lugares que están fomentando la muerte de la pasión por el conocimiento. ¿Cómo entra un niño o una niña en el kinder? ¿Y cómo está ese niño o esa niña a la mitad de la primaria? Y si estamos ya en secundaria ya no quieren volver al colegio de casualidad. Entonces, este es un tema muy urgente. Tenemos que volver a que las instituciones educativas fomenten esa pasión por el conocimiento. Y esta muerte de la pasión por el conocimiento tiene que ver con las metodologías. Tienen que ver muchas veces en cómo hacemos las cosas. Y está claro que hay una metodología que probablemente todos los que estamos aquí, todas hemos sufrido, que es la educación bulímica. Una educación que fomenta que el día antes del examen, y volvemos a hablar de evaluación, nos atiborremos de datos, los vomitamos en el examen y cuando se ha terminado el examen, ¿qué ocurre? Que todo el conocimiento se ha evaporado. Entonces, aunque saquemos muy buena nota en el examen, que eso es probable, realmente con esa metodología que hemos hecho, ¿hemos aprendido o hemos estudiado? Hemos estudiado. Hemos estudiado y nos hemos certificado. Hemos podido pasar al siguiente nivel, pero no hemos aprendido.
Entonces, para mí muchas veces cuando hablo de educación acabo hablando de farsa. En muchos lugares lo que ocurre es que los profesores hacemos como que enseñamos y los estudiantes hacen como que aprenden, pero el aprendizaje no sucede. Lo que sucede es la certificación. Y ahí, en esa investigación que yo estaba haciendo con el mundo exterior y con el mundo de la educación, que estaba preocupada en cómo cambiar mis clases, recuerden, después de analizar todas estas cosas, hubo un año, el año 2011, que yo dije, ¡eureka! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo cambiar todas estas cosas? Y aquí apareció un señor que creo que ya todos conocen, que está aquí sentado en primera fila, y me leí uno de sus libros, que les recomiendo mucho, que se llama El proyecto Facebook y la posuniversidad. Y en ese libro encontré una frase que ya con el tiempo, como ha pasado bastante tiempo, he hecho mía, y esta frase es esta que tienen aquí. De repente en este libro, Alejandro escribió que como profesores, como docentes, las energías no debemos de ponerlas solo en lo que transmitimos, sino en la arquitectura de su transmisión. A mí me fascinó mucho este concepto de arquitectura de transmisión. Yo resulta que en mi contenido de mis clases podía ser muy atrevida, podía ser muy vanguardista, podía ser muy disruptiva, pero resulta que si estaba utilizando la lección magistral, pues aquello no servía de nada, ¿no? Es muy importante para los profesores que aprendamos a diferenciar entre lo que decimos y cómo lo decimos. Y cómo lo decimos es la arquitectura de transmisión. Encontrar esta frase me llevó a escribir el primer libro que hice, Reduvolution, y a establecer que ese cambio que yo quería hacer tenía que estar en 5 pasos, tenía que seguir 5 puntos. Y yo hablaba ahí del concepto microrevoluciones, ¿no? Esta idea de que todas nosotras en nuestra clase podemos cambiar como el universo, ¿no? Podemos hacer esa revolución, no necesitamos que lo hagan los políticos, lo podemos hacer nosotras solas. ¿Cuál es la primera revolución? El primer punto importante para cambiar nuestra práctica. La primera es aceptar el inconsciente como un elemento importantísimo en los procesos educativos. Aquí tendríamos como un primer mantra que dice, y hay que leerlo bien, que lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué es lo que aprenden los estudiantes? Lo que aprenden los estudiantes es esto, el conocimiento. La información son bolas que aparecen por ahí que no están conectadas. Cuando las convertimos en conocimientos, porque las interconectamos. Y esa red que interconecta las bolas es diferente de persona a persona. Lo que está sucediendo aquí en esta sala es exactamente lo que ocurre, en esta imagen de aquí, que me gusta tanto y que creo que representa muy bien lo que es una clase. La profesora ha cedido el poder a la niña, esta niña está hablando sobre una flor, pero el resto de sus compañeros están interpretando la flor de maneras completamente diferentes, ¿no? Uno piensa en un pulpo, otro piensa en un barco, otro piensa en un pez. Y esto, que es lo que la educación tradicional nos dice que no hay que hacer, es justamente lo que hay que hacer. Cuando nosotros somos capaces de dar esa libertad a los estudiantes y que nuestros estudiantes elaboren el conocimiento por sí solos, es cuando el aprendizaje sucede. Si como profesores estamos intentando todo el tiempo controlar que lo que aprenden nuestros estudiantes sea lo que nosotros decimos, es cuando aparece la evaluación tóxica y es cuando el proceso de aprendizaje se frena. Entonces, la primera parte de la revolución educativa realmente es aceptar esa frase. Lo que los profesores enseñamos, lo que yo enseño, no es lo que mi estudiante aprende, porque aprende otras cosas que están relacionadas con sus vivencias, con su creatividad, con su conocimiento previo. Y ahí, en ese momento en el que su conocimiento se convierte en otra cosa, es cuando el aprendizaje sucede. Vamos a ir al punto número 2. El punto número 2 tiene que ver con el poder. Hemos aceptado el inconsciente y ahora vamos a ver cómo cambiamos las dinámicas de poder. Y aquí tenemos el segundo mantra. No solo debemos de parecer democráticos, sino que tenemos que serlo. Esto es muy difícil para muchos profesores, yo incluida,
porque todos nos declaramos demócratas, por supuesto, pero ¿qué ocurre cuando entramos en nuestra aula y cerramos la puerta? ¿Cuántos de nosotros dejamos de ser demócratas para convertirnos en dictadores y dictadoras? Entonces, si realmente queremos hacer un cambio en nuestro proceso educativo, tenemos que generar otro tipo de estructuras. Esta es una de mis clases, en un proyecto que hice hace ya varios años que se llamaba Esto no es una clase, precisamente. Y como pueden ver, aquí es bastante difícil saber quién es el profesor o la profesora. Porque tanto a nivel como de colocación, el mobiliario está totalmente transformado, etcétera, etcétera. No se sabe quién es el profesor o la profesora. Esto nos lleva a generar, en vez de una clase en la que está claramente quién es el profesor y quiénes son los estudiantes, creo que lo que tenemos que empezar a trabajar es con crear comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje en las cuales aceptamos que el aprendizaje es tridimensional. ¿Qué significa esto? Normalmente la educación tradicional nos dice que hay solo un flujo de creación de conocimiento en un aula, que es del profesor al estudiante. Pero todas sabemos que eso no es así. Todas sabemos que hay otro flujo muy importante que es del estudiante al profesor y hay otro flujo aún más importante que es del estudiante al estudiante. Por lo tanto, en nuestras clases debemos de fomentar todos esos flujos, hacerlos posibles y, por supuesto, que estar súper contentas de todos los aprendizajes que tenemos nosotras gracias a nuestros estudiantes. El punto número 3 tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo está normalmente el cuerpo en un aula tradicional? ¿Sentado? ¿Cuántas horas? 8 como mínimo. Muchas veces en momentos evolutivos de los niños que deberían estar moviéndose continuamente, ¿no? Y luego decimos que si los niños tienen TDAH, que si no sé qué, que si no sé cuántos, cuando realmente lo único que hacen es moverse porque necesitan moverse para desarrollarse evolutivamente. El tercer punto se establece a través de un mantra también que dice: no pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo. La educación nueva que queremos crear no solamente puede pensar que el único músculo que se mueve en un proceso educativo es el cerebro. Todo el cuerpo interviene de ese proceso. Y ese cerebro y ese cuerpo realmente creen que pueden hacer algo en este mobiliario. Este es un mobiliario que realmente yo creo que está diseñado para que no aprendamos. Afortunadamente, hay personas, instituciones, investigadores que están pensando otras formas de situar el cuerpo en educación. Les voy a enseñar el trabajo de una arquitecta danesa que se llama Rosanne Bosk, que ha desarrollado un proyecto de transformación de las escuelas, en este caso en un colegio en Suecia. Ella, por ejemplo, y su equipo piensan que para que un niño esté en clase, para que se lleve a cabo el aprendizaje, son necesarios diferentes tipos de mobiliario a lo largo del día. Por ejemplo, piensan que los niños tienen algunas veces que reconectar consigo mismos y esto desarrolla algunos espacios, como este de aquí, que son espacios cueva. Lugares donde los niños con sus ordenadores, con sus laptops, van y trabajan por sí solos, ¿no? A mí en esta foto me fascina cómo está colocado de arriba. Que yo, que tengo una hija de 10 años, está siempre colocada así, ¿no? Que es como una postura de yoga. Simplemente para que un niño o una niña esté así en clase, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que no haya mesas y sillas, necesitamos el suelo, pero sí que necesitamos que ese suelo sea un poquito mullido, ¿no? Si tenemos una loseta, no puede colocarse así el niño o la niña, ¿no? Si se dan cuenta, estos niños están descalzos, pueden moverse libremente por el piso. Y este es otro lugar cueva en esta escuela. Evidentemente esta es súper espectacular, hay un uso del color increíble. Aquí tenemos también a otro niño en una postura muy normal, que es que esté tumbado en el suelo. Tengo que decir que este era un colegio público, aunque cada vez que vemos estas imágenes nos parece que esto necesita de muchísimo dinero. No es así. Lo que necesita es de rectores que entiendan los espacios educativos tan importantes casi como el currículum y que se invierta el dinero en cambiar esos espacios, porque así es como vamos a cambiar la educación. En estas escuelas también hay lo que ellos llaman fuegos de campamento, ¿no? Clases que suceden pues a manera tradicional, pero lo que ocurre es que estas mesas y estas sillas están guardadas.
y se sacan cuando se necesitan. No están permanentemente en el espacio. Y aquí tenemos, por ejemplo, una tutoría. Hay unas pequeñas casitas en esta escuela y cuando los niños quieren reunir con su profesor, ¿no? Como reservan estos lugares y tienen sus espacios de aprendizaje, ¿no? Esto es un espacio de aprendizaje más en este lugar. Además, por supuesto que hay veces que hay que dar clases magistrales. Y esto es lo que llaman espacios montaña. Entonces, en todas estas escuelas hay graderíos para cuando se quieren llevar a cabo estas clases, ¿no? Aquí tenemos una. Y en esta escuela se tiene mucha importancia a los espacios de flujo, los pasillos. Esos lugares donde muchas veces nos encontramos, se generan serendipias, se dan lugar a experiencias creativas y entonces en vez de cortarlas con líneas artificiales, como ven casi todos los pasillos están redondeados, haciendo que sean posibles los espacios y los lugares de encuentro, puesto que esos lugares redondeados los facilitan. Para terminar, esta escuela tiene un lugar donde moverse. Afortunadamente, en muchos lugares de Colombia y de España no es necesario que esto lo hagamos porque tenemos los patios, ¿no? Pero evidentemente es muy importante que los niños y las niñas se puedan mover. Este es solo un ejemplo de hacia dónde vamos en cuestión de espacios en el aprendizaje, pero es absolutamente fundamental que nos empecemos a plantear que todos estos cambios tienen que ser posibles en un tiempo corto. El punto número 4 de esta revolución nos habla de pasar del simulacro a la experiencia, que realmente ir a clase sea algo que nos apetezca hacer, que ir a clase sea tan interesante como ver el último capítulo de la serie de Netflix. Y ahí el mantra sería: no quiero malgastar mi tiempo en estudiar porque lo que quiero es aprender. Aprender está conectado con el placer. Si no hay placer, no hay aprendizaje. Hay una gran frase de Lucy Guattari que dice que el conocimiento no llega si el deseo no lo convoca. Por lo tanto, es muy importante que como docentes aprendamos a fomentar el deseo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, pasando de clases muy descriptivas, monótonas y aburridas a clases narrativas. ¿Se imaginan una clase sobre los cefalópodos que empezasen con Calamardo? ¿Creen que sus alumnos les mantendrían atención si empezasen una clase hablando de Calamardo? Seguramente sí, ¿no? Otra cosa importante en este punto es pasar de lo predecible a lo inesperado. ¿Por qué nos gusta tanto las series? Porque acaban siempre de manera abierta y eso nos proyecta al capítulo siguiente. Imagínense que un día vamos a la parada del autobús y en vez de un autobús normal viene esta limusina. Nos metemos en esa limusina y ¿cómo llegamos a clase? Con un chute de adrenalina increíble, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que intentar de alguna manera fomentar en nuestras clases. Tenemos también que trabajar con lo audiovisual más. En las clases hay solamente como dos grandes dispositivos, que es el libro de texto y la oralidad. Creo que con un mundo tan visual tenemos que empezar a meter más y más imágenes en clase. Y yo les animo mucho a que introduzcan el arte contemporáneo. El arte contemporáneo seguro que a muchos de ustedes les parece como algo incomprensible y que nadie entiende. Pues aquí les presento a las princesas Disney, que seguramente todos han visto. Las princesas Disney es evidentemente un contenido sobre el que hay que desarrollar ese pensamiento crítico visual y fíjense cómo lo hacen los artistas contemporáneos. Aquí tienen a Dina Goldstein, que es una artista que lo que hace son montajes sobre cómo es la vida de las princesas Disney 10 años después de casarse con el príncipe. Y evidentemente tienen mucha razón. Yo siempre digo que las películas Disney realmente acaban cuando deberían de empezar, ¿no? Ahí es el verdadero momento interesante, saber qué va a pasar en esa pareja los 100 años esos que dicen que van a comer perdices, ¿eh? Pero en los que hay muchas posibilidades de que ocurra esto. ¿Les parece esta imagen interesante para llevar a clase?
tanta película Disney y los niños ven esta imagen y de repente les haría un clic en la cabeza súper importante, ¿no? Entonces, por eso es importante las imágenes y el arte contemporáneo, porque los artistas contemporáneos juegan a esto de meterle el dedo en el ojo al espectador y es un material muy interesante para llevar a clase. Y bueno, hemos visto el punto 1, el 2, el 3 y el 4 y vamos con el plato fuerte, que es la evaluación. ¿Cuál sería el mantra de la evaluación para mí? Pues que tenemos que pasar de una educación basada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje. Realmente estamos en un sistema educativo en que todo va hacia la evaluación, hacia la calificación, hacia las notas. Pero el aprendizaje lo hemos dejado en un segundo plano. Esto hay que invertirlo. Tenemos que guardar, desgraciadamente, la calificación, nos obliga el sistema a poner las notas, pero lo podemos hacer de una manera diferente. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con este señor, que se llama Roger Schank, que dice que la evaluación mata a la educación. Cuando estamos tan obsesionados con ese proceso, realmente matamos todo el proceso de aprendizaje que lo rodea. ¿Y por qué dice esto Roger Schank? Porque hay una cosa que tenemos que aceptar sí o sí, y es que la objetividad total es imposible. Aunque queramos evaluar a nuestros alumnos con números, siempre vamos a cometer actos subjetivos. Siempre va a haber alguien que nos interese más que otro, a que vamos a dar mayor nota que a otro. Y siempre todo este proceso va a estar mezclado con procesos subjetivos. Entonces, para cambiar la evaluación, yo les propongo hacer 3 cosas. En estas 3 cosas que vamos a ver ahora, les voy a presentar 7 modelos de evaluación creativa diferente. Creo que les han dado a todos ustedes un sobre con los materiales de la bolsa. ¿Sí? ¿Podrían coger ese sobre, por favor? ¿Sí? ¿Es ese sobre? Sí. Lo abren y hay 2 cartulinas, una roja y una verde. Y también hay una bomba. Todo eso lo vamos a usar ahora. ¿Perdón? Ah, la bomba está dentro de la maleta que les han dado. Sí. Ah, está dentro del sobre. Bien. Bueno, vamos a ir viendo 3 apartados. El primer apartado que yo les recomiendo con respecto a la evaluación es que la descentren del proceso y que se relajen. Y para demostrar cómo esto se puede llevar a cabo, les presento la primera metodología evaluativa que voy a compartir con ustedes, que se llama EvaluParty. Yo siempre me ha parecido muy triste que el último día de estar con mis alumnos, después de 4 meses de verlos casi todos los días, sea el día del examen, que es el día que todo el mundo llega triste, nervioso, cansado. Entonces, lo que decidí un año fue cambiar eso, es decir, en vez de hacer un examen, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer la fiesta de la evaluación. ¿En qué consiste la fiesta de la evaluación? En que mientras que la mayoría de los alumnos están tomando algo, riéndose, hablando de lo que ha pasado a lo largo de la asignatura, pero de una manera distendida, ven que por la puerta está ocurriendo algo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La entrevista performativa. Esa entrevista que hemos visto al principio, que en este caso fue con la cabeza de pájaro, pero que, por ejemplo, aquí fue diferente, porque estas entrevistas las codiseño con mis estudiantes. En este caso, Nico, que como pueden ver era Boy Scout, decidió traer su gorro de Spiderman y me propuso hacer la entrevista de una manera completamente diferente, que era encendiendo cerillas, y solamente podíamos hablar el uno y la otra mientras la llama de la cerilla estaba encendida. Y además me dijo que teníamos que hablar como si solo nos fuésemos a ver esa vez y ya no nos fuésemos a ver nunca más.
Estas dos características le dieron a la entrevista una intensidad enorme. Yo la recuerdo perfectamente como si lo hubiera hecho antes de ayer. Y en esta entrevista lo que hicimos fue, una vez más, negociar su nota, ¿no? Como he contado antes, decidir qué número era el que más se adecuaba a la experiencia de aprendizaje que la había tenido. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que estamos convirtiendo la evaluación en un proceso creativo. Estamos relajando todo el proceso de esa tensión que la evaluación lleva en sí. Estamos convirtiendo el proceso de evaluación en una obra de arte, pero al mismo tiempo estamos llevando a cabo un proceso reflexivo sobre lo que está ocurriendo. Entonces, ahora lo que les quiero pedir es que todos ustedes tienen el papel rojo y el verde, ¿no? Vamos a evaluar esta actividad. Las personas que consideren que esta actividad es posible llevarla a cabo en el aula, que pongan la cartulina verde en alto, y las que no, que la pongan en rojo. Muy bien. Fantástico, no hay nadie con... Sí, hay algunos con rojo por ahí, pero realmente aquí algunos más. Muy bien. Lamentablemente no tenemos tiempo ahora de explicar por quién, las que han puesto rojo, por qué, pero en las preguntas sí lo pueden decir. Pero me quedo muy optimista de saber que tantos de ustedes piensan que esto se puede hacer y por eso pone la cartulina verde. Bien, segundo elemento clave para una nueva evaluación, investigar. ¿Qué significa investigar? Mezclar los verbos investigar y evaluar, transformar la evaluación en investigación. Y esto se puede hacer de muchas maneras, pero para que comprobemos lo importante que es realmente investigar y sobre todo investigar de una manera cualitativa, vamos a hacer aquí también un ejercicio. ¿Tienen todos papel y lápiz? Bien, yo aquí les presento a mi amiga Patricia. Es una amiga que yo quiero mucho y como pueden ver al lado hay un número, ¿vale? Lo que les voy a pedir a ustedes es que hagan lo mismo que he hecho yo con Patricia de alguien a que quieran mucho. Tienen que dividir una hoja en dos mitades. En la mitad de la izquierda, bueno, no, en la mitad de la derecha ponen un número con el que evaluarían a esa persona. ¿Perdón? En la hoja blanca, en una hoja blanca. Bueno, o en la verde, da igual. Y al otro lado, a la izquierda, por favor, escríbanme una pequeña frase de cómo es su amiga. Les doy un minuto para hacer este ejercicio. Un número y al mismo tiempo una descripción. Del 1 al 10. Este es el número que yo le he puesto a mi amiga. ¿Lo están haciendo? El número es fácil, ¿no? Lo piensas y lo pones. Pero ahora la descripción, una pequeña frase. Camilo es un 7. Es un 7. Camilo, ¿es tu amigo? Sí. Ajá. ¿Y si ahora lo describes? Es un tipo leal, incondicional, creativo, sensible, complejo, vicioso, inseguro, algo traumado, divertido, guapo y deportista. ¡Wow! Yo quiero conocerlo. Gracias. Hay una gran diferencia, ¿no? Entre un 7 y toda esa imagen de Camilo, que es vicioso, ¿no? Algo, dice. Bien, ¿ven claramente la diferencia entre poner un número y hacer una descripción? ¿Quiere alguien más, por favor? ¿Sí? Allá hay una persona. Por ejemplo, ahí está bien. Ahora pasamos para allá. Mi amiga. Mi amiga es un 10. Un 10. Sí. Se llama Argenis por su apoyo incondicional, dedicación, amor, espíritu guerrero. ¡Wow! Es mi madre. ¡Wow! ¿Por aquí? Mi amiga es tierna, espiritual, amable, creativa, comprometida, sencilla, buena, amorosa. Es como ninguna. Es 10. Es 10. Muy bien. Pues vamos a hacer alguno más por aquí.
por favor. Ya no. Ahí, hay dos. ¿Sí? Ahí. Fíjense las diferencias de matices entre poner un número y hacer una inscripción, y esto que estas inscripciones ni siquiera están siendo literarias. Es una inteligente mujer, aterrizada e integral. Un 8, es Betty. Wow, muy bien. Y ya la última, no sé si por aquí, para cambiar de columna, aquí quieren. Margarita, número 3, es amable, tierna y comprensiva y nos sale en el vídeo. No mentiras, te estoy tomando el pelo. Muy bien. Bueno, con este ejercicio vemos la diferencia que hay entre evaluar con números y evaluar de manera cualitativa. ¿Quiénes de ustedes creen que podrían cambiar esto en el aula? Por favor, levanten la cartulina verde. Muy bien. También vemos que hay mucha gente que el lunes va a empezar a hacer esto en el aula. Todo el mundo que levanta con la verde se tiene que atrever a hacer esto en el aula. La bomba la veremos, poco a poco. Sobre todo, si ustedes son docentes, por favor, háganlo el lunes. Si son rectores, animen a sus profesores a hacer este tipo de evaluación, que como ven es mucho más rica y mucho más interesante que poner un número. También les recomiendo, dentro de esta parte de la investigación, hacer algo que, por ejemplo, se hace en los barcos, ¿no? Que es escribir un cuaderno de bitácora. Llevar un cuaderno, un diario de la asignatura. Esto es muy interesante que lo llevemos los profesores, pero también los estudiantes, ¿no? Un lugar donde apuntar qué ocurre, en el que nos podemos referir, en el que podemos ver cómo las cosas están cambiando, pero sin penalizar. Todas estas herramientas lo que hacen es sacarnos de la penalización, que es una característica muy metida dentro del concepto de evaluación tradicional. Y también, por ejemplo, podemos trabajar con el mural evaluador. En este caso lo hicimos con platos que pegamos en una pared, platos donde se hacían descripciones cualitativas de todas aquellas cosas que habían ocurrido con anterioridad, ¿no? Es decir, son todos ejemplos muy fáciles para transformar el proceso de reflexión sobre lo que está ocurriendo en el aprendizaje, que se comparten con la comunidad, que son visibilizados y que hacen que el proceso de aprendizaje sea mucho más potente. Para terminar, vamos a hablar de evaluación creativa. La evaluación creativa no ha sido un logro mío, sino de mis estudiantes. Recuerdo también en ese año, en el año 2011, que estábamos realizando el proceso y hubo unas chicas que se les ocurrió evaluar el proceso con fotos de Michael Jackson. Cuando Michael Jackson era de su color verdadero, era la mejor nota. Cuando Michael Jackson estaba así, café con leche, era una nota intermedia. Y cuando Michael Jackson había perdido todo su color, era la peor nota. Me pareció una forma muy genial, ¿no?, de llevar a cabo un proceso evaluativo a través de imágenes. Realmente seguíamos refiriéndonos como a 3 aspectos, pero claro, cambiar todo el proceso y hacerlo de una manera tan artística y tan divertida hacía que todo lo demás se relajara y funcionara de manera directa. Entonces yo a partir de esto empecé a hacer muchas evoluciones creativas muy diferentes. A ver, perdona, que se me ha ido muy rápido esto. A ver si lo hago despacio. Sí. Por ejemplo, la evaluación del maletín. ¿En qué consiste la evaluación del maletín? En llevar una caja a clase y que tus estudiantes metan en esa caja todo lo que han aprendido contigo en la asignatura. Este año, mis estudiantes metieron todas estas cosas. Metieron una camisa que ponía profesor, ellos consideraban que ya estaban capacitados para ser docentes. Metieron una hoja que habían encontrado en el jardín, porque uno de los elementos de la clase había sido la ecología y la hoja representaba esa conciencia ecológica que habían adquirido. Por ejemplo, habíamos desarrollado varias estrategias metodológicas que quedaron representadas en el teléfono móvil. Habían metido mi libro. Arriba tienen un barquito de papel, que eran todos los procesos de gamificación y de juego que habíamos usado en clase. También habíamos hablado del profesor como DJ y entonces metieron como un CD pero imitado en papel. Se habían dado cuenta de la importancia del mobiliario en clase y lo hicieron a través de una alfombra.
Y por último, había un periódico en chino. Y yo les pregunté, ¿pero este periódico en chino qué hace aquí? ¿Qué está simbolizando? Estaba simbolizando lo inesperado. Todos esos elementos de extrañamiento y asombro que habíamos intentado meter en el aula, ellos lo habían metido a través de este periódico que nadie de nosotros podíamos entender. Para mí, este maletín del profesorado era la mejor evaluación posible. Me di mucho más cuenta qué es lo que habían aprendido mis estudiantes con este proceso que si les hubiera hecho el examen. Y es uno de los miles de proyectos que se me han ido ocurriendo con respecto a la evaluación a lo largo de mi carrera. ¿Quién piensa que esto puede llevarse a clase el lunes? Me parece bien que siempre hay como una minoría de rojos, pero que hay muchas personas que piensan que esto se puede llevar a clase. Bueno, estamos ya a punto de terminar. Todo este proceso evaluativo mío me llevó a hacer un examen creativo que lo llevé a cabo el año pasado en el máster de innovación de la Carlos III, donde yo soy profesora de un módulo que se llama Cuerpo. Este módulo que se llama Cuerpo está dividido en 6 apartados y para hacer el examen, que me obligaba a hacer el máster, yo decidí que íbamos a hacer un examen bailado. Me apetecía convertir el examen en una coreografía. Lo que hicimos mi compañera Clara y yo fue pedirles a los estudiantes que vinieran divididos en 6 grupos. Cada grupo, como vais a ver, están vestidos de un color. Cada grupo tenía que hacer la letra de una canción en la que había un estribillo. Y todo lo que hicieron lo pensaron en 1 hora y se grabó delante de una cámara fija. Lo que vamos a ver ahora es La La Cas, que es como llamamos a ese examen, haciendo honor a la película La La Land. Y es para que veáis cómo un examen se puede llevar a cabo de una manera completamente disruptiva, como este vídeo que vamos a ver ahora. Sí. Levántate con
Bueno, esto es un examen. ¿Cuántos de vosotros pensáis que podríais hacer esto el lunes en clase? Parece muy complicado de hacer, pero no es tan complicado, ¿eh? Es una cámara fija donde van pasando todas las cosas por delante. Como os he dicho, se organizaron las coreografías en 1 hora y realmente, ¿pensáis que esto es mejor que un examen? Mucho mejor. De hecho, yo me he encontrado con estos alumnos este año en diferentes lugares de Madrid y todos nos acordamos de ese momento. Para convertir realmente los exámenes, en vez de una celebración como del dolor, en una celebración de la alegría, creo que es muy importante. Y es importante porque esto lo que hace es llevar realmente el aprendizaje al aula. Vamos a terminar hablando de lo importante que es parar la farsa, parar este simulacro educativo que hemos dicho que muchas veces sucede en las aulas. Creo que las 5 microrevoluciones que hemos dicho son importantes, ¿no? La idea de incluir el inconsciente, trabajar el poder, incluir el placer como un elemento clave del aprendizaje, cambiar el mobiliario y, por supuesto, cambiar la evaluación. Si hacemos los 4 primeros puntos, pero seguimos evaluando de la misma manera, no cambiaremos ninguna parte del proceso. Creo que es importante preguntarnos todos los días para qué evalúo, por supuesto, para qué soy profesor, para qué soy docente. Y creo que es importante que cambiemos el chip y digamos que tenemos que evaluar para que los estudiantes aprendan, no para que saquen una nota. Esto es muy importante. Tenemos que evaluar y no situar esa evaluación en el centro, sino en un lugar secundario del proceso. Y tenemos que evaluar para investigar cualitativamente y creativamente, ¿no? Estos son los 2 últimos ejemplos que hemos visto. ¿Os acordáis 1994, no? Las gafas, los exámenes, ahora vamos con la bomba. Luego llevé a cabo otros procesos de evaluación, ¿no? Como el Evalu Party, la entrevista performativa. Y en el año 2018 fui capaz de llevar a cabo la Class, que es un proceso de evaluación creativa realmente muy potente y que habéis visto lo bien que funciona. Ahora hay que sacar la bomba. Este es el momento de la bomba. Os voy a pedir que la saquéis, por favor, y que la hinchéis. Hincharla, ¿no? ¿Se dice así en Colombia? Inflarla, inflarla. Por favor, la inflamos entre todos, entre todas. Y según la vamos cerrando, si tenéis un rotulador o en el propio bolígrafo, pero de forma muy suave, me gustaría que escribieseis en la bomba aquellos términos que sugiera a vosotros el concepto de examen. ¿Qué significa un examen para vosotros? Lo ponéis en la bomba, lo pintáis. ¿Ya lo tenemos? Bueno, si no tenéis un lápiz, no tenéis un bolígrafo, no tenéis un rotulador, pensar qué es lo que pondríais, ¿vale? ¿Ya todo el mundo lo tiene? ¿Sí, más o menos? Muy bien, pues ahora vamos a hacer entre todas una performance colectiva. Os voy a pedir que os levantéis, por favor. ¿Os levantáis, por favor? Es importante que nos levantemos, los de arriba también. Todo el mundo se levante. Gracias. No vamos a jugar. Es necesario que nos levantemos. Y ahora voy a decir 1, 2 y 3 y nos sentamos todas encima del globo, de la bomba. 1, 2 y 3. A la vez, venga todo el mundo. Así, más fuerte. Por favor, muy bien. ¿Alguno que queda por ahí?
Muy bien. Fantástico. Entre todas nos acabamos de cargar la evaluación tradicional. Muy bien. Pues con esta acción acabamos. Muchas gracias. No sé si quedan unos minutos para preguntas. ¿Sí? Muy bien. María, muchísimas gracias por este compartir, por esta experiencia. Sin duda tuvimos una oportunidad muy grande de recrearnos y de ubicarnos también en el aula. Llegaron muchas preguntas, varias de ellas están muy relacionadas con un sistema de educación, llamémosla tradicional, donde se nos están pidiendo resultados y donde nos están evaluando agentes externos que de pronto no tienen esa apreciación de lo que sucede y debe suceder realmente en el aula. ¿Cómo mediar cuando el mismo Ministerio de Educación, cuando el sistema educativo colombiano nos está pidiendo números, nos está pidiendo otras cosas distintas a todo lo que alcanzamos a ver en esta presentación? ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, esa es la pregunta del millón, claro. Pero fíjense que el primer ejercicio que hemos visto, incluso con mi propia presentación, cuando salgo con la cara de pájaro, ahí es un proceso de números. Ahí salen los números. Yo también tengo que poner números, porque si no mis alumnos no pasan al siguiente nivel de la carrera, ¿no? Entonces, yo creo que si el Estado nos pide esos números, pues estamos obligados a dárselos, evidentemente, pero no a poner eso en el centro del sistema. O sea, todo el mundo hemos tenido alguna vez un profesor que ha llegado y ha dicho: el examen va a ser... O sea, si un profesor empieza así una clase, ¿qué es lo que está haciendo? Colocar el examen en el centro del todo el sistema. Entonces creo que no es lo mismo llegar, decir, en esta clase queremos aprender, vamos a hacer esto, esto y esto, y tal día tendremos que hacer un ejercicio para sacar esta calificación. Yo, sinceramente, pienso que estas tres cosas se pueden hacer, se puede sentar, se puede investigar y se puede evaluar creativamente y, además de eso, dar un número. Pero nos tenemos que dar la oportunidad de hacerlo. Y, sobre todo, creo que los profesores y las profesoras y los rectores y rectoras debemos de dejar de tener miedo del Ministerio de Educación. Esa es una de las principales cosas que tenemos que hacer. Sí, sin duda nosotros tenemos que ir recreando también estos procesos de enseñanza-aprendizaje y lo hemos visto desde la primera exposición de la mañana. Viene una pregunta que habla sobre el proceso de empoderamiento que debemos ir tomando para que realmente en nuestras aulas pueda circular estos nuevos sistemas, maneras, metodologías, donde logremos empoderar también al estudiante de su aprendizaje. ¿Cuál puede ser ese proceso o esas pequeñas claves para lograr este objetivo? Yo creo que hay una cuestión muy importante, y es que cuando pensamos en intelectuales, y yo les digo a ustedes, piensen en un intelectual, ¿en quién piensan? Pues en Gabriel García Márquez, ¿no? O en algún músico famoso, algún filósofo. Pero, ¿quién es realmente el agente más intelectual y más importante de una sociedad? Los maestros y las maestras. Pero ¿quiénes somos las que no nos decimos esto a nosotras mismas? Nosotras. Creo que el proceso de empoderamiento es importantísimo, pero es que las profesoras, las maestras, las profesoras de universidad, todos los que trabajamos en educación, nos tenemos que creer que somos intelectuales y que nuestro trabajo es profundamente transformativo de la sociedad. Y que puede ser transformativo en una dirección o en otra.
Nosotros podemos hacer que nuestros alumnos sean personas críticas, que cuando vean 300 veces una película de Disney se pregunten qué están viendo ahí, o podemos hacer que nuestros alumnos jamás se pregunten qué es lo que está pasando en una película de Disney. Y ese poder que tenemos las maestras y las maestras es una agencia política, una agencia crítica, que o nos la creemos nosotras y nos empoderamos nosotras solas, o nadie nos lo va a decir. Por lo tanto, aparte de evaluar de maneras diferentes, me gustaría que todas de aquí saliésemos con esa agencia, con esa recuperación para nosotras mismas de que somos intelectuales y somos intelectuales transformativas y que somos el agente más importante de la sociedad. Así es. Antes de seguir con las preguntas a María, quiero pedirles el favor a 2 personas que devuelvan los dispositivos de traducción a Rosemary Forero y a Ana Cecilia Porras, porque tenemos sus documentos y el señor ya se va a ir. Entonces, por la parte de atrás, les ruego el favor, devolvamos los aparaticos para que ustedes también puedan tener los documentos de identidad. Claro. La parte práctica es también importante. Aquí sintonizamos entonces también con la experiencia. Bien, hay una pregunta que integra cómo el ser humano desarrolla un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, ¿no es cierto? No podemos estar como aislados de esta triada también. En este proceso de enseñanza y aprendizaje se mencionó bastante sobre el cuerpo, pero también se ha hablado sobre la inteligencia artificial y sobre agentes externos que favorecen también este proceso. ¿Cómo podemos entonces integrar estas habilidades realmente para que se dé ese aprendizaje y cómo el arte puede integrar estas dimensiones también, cuerpo, mente y espíritu? Bueno, yo creo que otro de los factores que seguramente esta mañana ha salido es el tema de la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es, por ejemplo, aquella que yo estaba aludiendo de alguna manera cuando estábamos viendo la imagen de Blancanieves y yo estaba hablando del amor romántico. El amor romántico es un tipo de inteligencia emocional, ¿no? Saber cómo nos tenemos que compartir con los demás, la estructura de la pareja, que es tan importante en nuestra sociedad, y en la escuela no se habla de cómo hay que vivir en pareja, por ejemplo, ¿no? Cuando también en el punto número 3 hablamos de que no se piensa con la cabeza, se piensa con el cuerpo, ese cuerpo tiene que tener un desarrollo físico y tiene que tener un desarrollo emocional. Y en esa mezcla es donde está la persona completa. Pero si hay un elemento que yo creo, y voy a repetir esto muchas veces, une esos 2 aspectos, es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico creo que es fundamental en la sociedad en la que vivimos y creo que es muy fácil de desarrollar y es casi de lo que menos se desarrolla en la escuela. María, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sin duda esta presentación nos dio bastantes pistas para aplicarlas en el aula. Gracias por compartir esa experiencia tan linda. Muy bien.